Bueno, a pesar de la afectación más ruda del Plan B de la reforma electoral, que recortará al 72% de las plazas del servicio profesional del INE en Zacatecas, no todo está perdido, dijo su vocal ejecutivo en Zacatecas, Matías Chiquito Díaz de León. A unos días de que se publicara la reforma en el Diario Oficial de la Federación, el vocal ejecutivo del INE en Zacatecas explicó que se tienen 5 meses para implementar una ruta de solución con la planificación y los cambios que permitan evitar que el próximo proceso electoral que iniciará en septiembre no se vea afectado. En rueda de prensa estimó que a pesar del recorte de 18 vocales, pasando de 25 a solo 7, la estructura seguirá siendo suficiente para atender las responsabilidades y enfrentar el proceso electoral. Como parte de la planificación pendiente, se buscará la forma para cubrir las funciones de las extintas juntas distritales, las cuales se encargarán de integrar el padrón electoral, determinar el número y la ubicación de las mesas directivas de casilla y reclutar, además de seleccionar, contratar, capacitar y evaluar al personal que apoya en las jornadas electorales, entre otras funciones. Complicado el escenario por venir para las vocalías ejecutivas del Instituto Nacional Electoral. El dato es muy revelador. En Zacatecas, el 72% de los vocales del Instituto Nacional Electoral serán liquidados. Agradezco mucho a el licenciado Matías Chiquito Díaz de León me tome la llamada. Lic, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo está, Francisco? Muy buenos días, siempre gusto saludarlo y mire, aprovecho para pedirle una disculpa, luego no hemos coincidido, pero sabe que estamos a la orden, Francisco. Gracias. Muy buenos días, auditorio. Bien, pues a pesar de todo, no todo está perdido, como usted lo dijo este fin de semana, licenciado. Mire, creo que la ruta que viene, la ruta que el Plan B, llamado Plan B, nos ha trazado, la reforma electoral, creo que es una ruta que nos llevará o nos permitirá reconstruir la estructura, reestructurar al INE, sí, pero mantener una estructura del servicio profesional electoral, de servicio de carrera, suficiente para atender el proceso electoral y hacer un proceso en la calidad, en los estándares de calidad que históricamente lo hemos hecho como IFE, ahora como INE. Digo, sí es una reforma que trastoca la estructura sensible del INE y no los privilegios, como dicen algunos. Realmente en el INE no hay privilegios, se trastoca, se afecta al personal operativo, la gente que trabaja, la gente que está al frente de los procesos electorales, es la que va a resultar o resultaría afectada. Pero en esta parte, Francisco, donde digo yo que no todo está perdido, el INE es un órgano constitucional autónomo y como órgano constitucional autónomo tiene atribuciones constitucionales directamente desde la Constitución que no pueden ser menguadas, afectadas o menoscabadas por la legislación, por la ley. Y una de esas atribuciones es dotar a los procesos electorales de personal calificado, personal profesional. Le corresponde también al INE la organización y funcionamiento del servicio profesional electoral. Luego entonces, si bien esta reforma nos llevaría a liquidar 1,264 plazas a nivel nacional, 18 en Zacatecas, el INE tiene atribución suficiente para hacer la reestructura y rehacer el catálogo de cargos y puestos, un nuevo estatuto y mantener personal calificado, personal profesional suficiente, necesario para el proceso electoral. Por eso digo yo, ya está la reforma, la tarea que viene corresponde al INE, internamente el INE debe hacer una correcta interpretación de la ley, una adecuada interpretación de la ley, y creo que aún con los riesgos que la reforma supone, podemos llegar al arranque del proceso electoral, iniciar el proceso electoral con una estructura fortalecida. Bien, entonces no prevemos un despido masivo, por lo menos en Zacatecas no, licenciado. Hasta ahorita no. Ahora, Francisco, también hay que decirlo, este decreto de reformas y adiciones no prevé o no contiene efectos de inmediata ejecución, salvo la salida del secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Pero bueno, el secretario ejecutivo ya tenía más de 12 años en funciones. Creo que ese es un tema que se debe tratar aparte.
no hay a la vista, al menos en lo inmediato, la afectación laboral. Traemos una ruta de aquí a agosto, Francisco. De aquí a agosto. Marzo, abril será el tiempo para planificar la reestructura. En el mes de mayo se emitirán los lineamientos para la reestructura del INE. En el mes de junio habrá una evaluación del desempeño del personal de carrera para determinar quiénes se queden en los puestos ocupables. Uh-huh. Y en el mes de julio, habrá un nuevo estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional, un nuevo catálogo de cargos y puestos, un nuevo tabulador de sueldos y salarios, para que en el mes de agosto se echen a andar los órganos electorales ya conforme a este llamado Plan B. Bien, ¿qué tan comprometidas se ven las elecciones en cuanto a su operatividad para el 2024 a partir de esas modificaciones, licenciado? Bueno, no deja de ser un riesgo, uh-huh. Digo, moverle a la estructura en la víspera del arranque del proceso electoral, no deja de ser un riesgo. Pero bueno, creo que la responsabilidad del instituto, ya el tiempo del debate, Francisco, el debate ya pasó. Ya no podemos traer un discurso adjetivado uh-huh. hacia la ley. La ley claro. Ya está publicada y como órgano técnico y de legalidad lo que nos toca es aplicar la ley puntualmente, aplicarla, y es lo que haremos. Y aún con esta ley modificada, insisto, no deja de ser un riesgo porque implica movimientos del personal de aquí al mes de agosto, uh-huh. Y al arranque el proceso en septiembre o en noviembre, ahora sería noviembre, pero creo que si seguimos una ruta adecuada, quiero pensar, Francisco, la ley nos obligaría a que determinadas plazas, determinado personal fuera liquidado, pero no nos impide que en la reestructuración del servicio ese personal se reincorpore al servicio civil de carrera, seguramente en un puesto distinto, con relaciones de trabajo distintas, pero manteniendo una experiencia probada en los procesos electorales. Esa podría ser nuestra fortaleza, que como INE lográramos mantener una estructura profesional suficiente para el control adecuado del proceso electoral. No deja de ser un riesgo, pero creo que podemos enfrentarlo de buena manera. Bien, como usted dice, no todo está perdido, será cuestión de reinventarnos. Exactamente, Francisco, y bueno, pues es una reestructura. Creo que no es el mejor tiempo para hacerla, pero bueno, los cambios, si los aprovechamos, nos pueden dejar buenas experiencias. Es la ruta que seguiremos. La posibilidad, Francisco, de las impugnaciones a la ley electoral, yo le diría, creo que no toca o no corresponde al árbitro, al Instituto Nacional Electoral, no le corresponde al árbitro estar en un proceso litigioso. Uh-huh. Además, el INE no tiene vías idóneas para la impugnación. La única vía legal, constitucional para impugnar una ley de carácter electoral son las acciones de inconstitucionalidad. Y esas acciones corresponden a los partidos políticos, uh-huh. A través de sus dirigentes, corresponden a las minorías parlamentarias. No es el INE el que debe estar en litigio. Yeah. El INE, ¿qué sí puede hacer el INE? Si el INE resiente alguna invasión a su competencia, es decir, si sus atribuciones se ven afectadas, puede ir en vía de controversia constitucional. Pero las controversias no proceden contra una ley, una norma de carácter general, contra actos del legislativo y del ejecutivo, pero no es la vía idónea. Y además creo que no es el papel, insisto, del árbitro el estar en procesos litigiosos. Nosotros protestamos cumplir y hacer cumplir la ley, y creo que es lo que haremos, cumplir la ley y dejar el litigio a los actores políticos. Es probable, Francisco, también es probable que esta reforma, desde luego, sea impugnada y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pudiera emitir un veredicto suspensivo de esta ley. Recordará usted, no lo digo yo. Bien, tuvimos problemas de comunicación sobre este tema que es muy importante para abordar, sobre lo que viene tras la aprobación o publicación en el Diario Oficial de las modificaciones a la reforma electoral. En Zacatecas se ha dicho
el 72% de los vocales del INE serán liquidados. Ya recuperé la comunicación. Lick, ¿me escucha? Sí, sí lo escucho, Francisco. Adelante. Le decía, sí. Adelante. Y le decía que los procesos impugnativos estarán en el ámbito de los partidos. La posibilidad de que la aplicación de este plan B se detenga está, o depende de que los partidos impugnen y de que la Corte pues le entre con una visión constitucional. Le comentaba cómo algunos actores políticos, propiamente de Zacatecas, un senador y una senadora, el senador Monreal hacía recuento de al menos 21 violaciones constitucionales en el plan B. Sí. La senadora Anaya, en su voto particular, hacía un recuento de las informalidades o violaciones al proceso legislativo. Lo comento, Francisco, porque eventualmente, una vez que la Constitución conozca de estas impugnaciones, eventualmente podría haber un acto o efecto suspensivo del plan B. Así es. Eventualmente. Pero el INE no se detendrá a contemplar el proceso impugnativo. Por supuesto. El INE seguirá la ruta que la ley nos traza. Y esta es la ruta, Francisco, de aquí a agosto, marzo, abril planificamos, en mayo emitimos lineamientos, en junio habrá una evaluación del desempeño, en julio habrá un nuevo estatuto, un nuevo catálogo de cargos y puestos, un nuevo tabulador de sueldos y salarios, y en agosto, estaremos ya implementando la reforma electoral con los órganos electorales que la nueva ley dispone. Pues interesante ruta y estaremos atentos a los episodios que se vengan dando en las próximas semanas. Lick, le agradezco mucho me haya tomado la llamada. Gracias, Francisco. Le agradezco siempre su espacio, sus atenciones. Saludos a su auditorio y estamos siempre a la hora. Que esté muy bien. Muchas gracias al licenciado Matías Chiquito Díaz de León, vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en Zacatecas. Ha trascendido que pues entre 20 y 25 millones de pesos costaría el monto de las liquidaciones a los entre 18 y 20 trabajadores del INE en Zacatecas, dependiendo, por supuesto, de su antigüedad.